Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Bueno, buenas noches, agradeciendo la paciencia. Así es la tecnología, como ustedes dicen, impredecible como es la vida y como es el universo entero. Hablábamos de la minería ilegal. ¿Qué importancia tiene la minería ilegal para Manabí? La tiene. Manabí, como todas las provincias, reciben de las rentas nacionales lo que le corresponde por derecho. Cuando alguien acomete minería ilegal, lo haga en Napo, lo haga en El Oro, lo haga en Azuay, lo realice en Esmeraldas, afecta a todo el Ecuador por el principio de que las reservas, las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado ecuatoriano. ¿Qué pertenencia tiene esta introducción que le hago, estimado Richard? Precisamente hoy por hoy se debaten, se realizan unas mesas entre la CONAIE y el gobierno y ha puesto la CONAIE en el tapete la discusión sobre el tema minero, exigiendo desde su parte que no se realice minería en territorio ancestral y en zonas arqueológicas. Considero que hay una estrategia politiquera, porque si analizamos el principio de ancestralidad para el sector indígena ecuatoriano, puede ir desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, puesto es legítimo, las nacionalidades indígenas estuvieron antes que nosotros los mestizos, pero me parece que tienen que considerar otros factores y no solo su visión antropológica, legítima, por supuesto, pero que debería ceder ante las evidencias, ante las necesidades que tiene el Estado y el Ecuador, como lo hacen todos los estados en el mundo, de explotar de manera racional, de manera sustentable, de manera respetuosa y cumpliendo con todas las leyes ambientales, las leyes tributarias, las leyes laborales que se exige para que una minería sea considerada legal. Correcto. Lucho, tú querías hacer un planteamiento que me gustó cuando estábamos haciendo el comentario. Adelante. Sí, muy buenas noches, distinguido amigo. Estamos desde Guayaquil saludándolo. Qué gusto saludar. Igualmente. Mire, usted ha hecho un estudio, me decía Richie, lo que también lo estaba escuchando yo, ha hecho un estudio sobre el asunto de la minería ilegal y es valedero eso, porque si hay una minería ilegal, lo que vamos a ser afectados somos todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Porque no va a haber declaraciones, no va a haber obviamente ingresos para escuelas, salud y todo lo demás, y solamente se van a beneficiar unos pocos. Pero lo que yo le decía delante a Richard y conversábamos es de que hoy en este momento existe una, y usted también lo habló, de que hay las mesas de diálogo, donde ISA han propuesto y han pedido que esté ahí el Ministerio de Minas y que debería ser ese estudio que usted ha hecho puesto a consideración tanto a la CONAI como también al Ministerio de la causa y los efectos que puede ocasionar que continúe la minería ilegal. ¿Por qué? Porque si vamos a decir que el territorio son los que están defendiendo y que vamos a los territorios ancestrales y lo demás, pero ocultamente puede que se dé que allí en ese interior donde no se va a tocar, va a seguir la minería ilegal, porque la tentación del oro sabemos que es una ambición que no tiene límites. ¿Ese estudio no sería importante entregárselo ahí en las mesas de diálogo, distinguido amigo? Estimado don Luis, usted ha señalado una verdad, ha expuesto una serie de premisas y conclusiones coherentes sobre la relación que tiene la actividad proselitista de la antiminería frente a un proceso electoral que se avecina. El defenestrar, el cerrar el espacio a la minería beneficia directamente a la minería ilegal. Existen casos, nombres, lugares, territorios que coinciden. Este es el caso de Buenos Aires. Mineros ilegales que fueron activos hasta
niveles impensables en esta parroquia y que hoy son parte de un agresivo grupo de antimineros. Esa incoherencia demuestra lo que usted está señalando con su premisa. Afectar a la minería que cumple con la ley beneficia a la minería ilegal. Sin embargo, bajo ningún concepto este investigador señala que se puede hacer minería a lo largo y ancho del Ecuador. No, y 1000 veces no. Ya la ley, ya aquella consulta de 2017 refrendó lo que estaba en la ley. No se puede y no se debe hacer minería ilegal ni en zonas urbanas, ni en parques nacionales, ni en zonas de recarga hídrica, por supuesto que no. Pero de ahí ampliarlo a la posibilidad que plantea la CONAIE de que tampoco en territorios ancestrales. Bueno, ¿quién va a definir qué territorio es ancestral? Si nos remitimos a la visión de ellos, pues todo el Ecuador, toda América del norte, central y del sur es territorio ancestral. Entonces, ese juego de palabras que ellos plantean, de manera inconsciente o no, termina construyendo un beneficio a la minería ilegal. Segundo, ellos pretenden postular un estado sin minería y construir en base a la ancestralidad de sus territorios una suerte de balcanización del Ecuador, que es una tendencia peligrosa. Mire usted que el mundo tiende a construir bloques regionales, geográficos, económicos, incluso militares, y en el Ecuador se construye una narrativa que apunta a la balcanización de este país pequeño ya. Si nos recordamos cómo era nuestra grandeza territorial, entonces habría que tomar con mucha profundidad, con mucha alerta, incluso estas propuestas de este sector, por supuesto respetable en todas sus demandas, en su accionar, pero que no puede extralimitar sus visiones ideológicas a una realidad que, quiera o no, quien tenga esa visión, la comparta o no, tiene otros componentes y no siempre son los ideológicos. Una realidad se compone de una necesidad económica de un Estado de explotar sus recursos, que genere divisas, que genere encadenamientos productivos, que genera empleo. Entonces, cerrar el paso a la minería es construir verdaderamente escenarios donde usted lo ha señalado, la fiebre del oro, la quimera del oro enloquece al ser humano y seguramente allá se beneficiaría a la minería ilegal de aplicarse los criterios que están pretendiendo ellos de alguna manera imponer. Pero esto que está aquí viene a nacer, como quien dice recién, como que está a flor, en base a las investigaciones que se hicieron de que cierto sector del Ecuador es riquísimo en minerales. Entonces ellos conocen ya las zonas donde está asentado los diferentes minerales que tenemos en el país, y por eso quieren ahora decir aquí no ingrese. ¿Es así o no es así, amigo? Además que hay una negación propia de la cultura que tanto dicen defender. Por ejemplo, la nación Cañari, yo soy cuencano, donde este señor que muta de nombre, de forma, de estilo, el señor Yacu Pérez, que yo le señalé a él, delante de él, en su presencia, le increpé, le pregunté qué hacía él, el supuesto líder del ecologismo más puro del Ecuador, reunido con la dirigencia de la peor minería ilegal del Ecuador. Lo recibió en la oficina de él en el Ecuarunari en Quito. No lo pudo negar, lo admitió, eso fue y está felizmente grabado, fue en el programa Hora 25, en la noche, de hace un par de años. Entonces, si los Cañaris destacaron por su capacidad de amalgamar 300 años antes que Europa el platino y el oro, demostrando así que las culturas nativas tenían ya una minería metálica, como ellos hoy pretenden cerrar la posibilidad de que un estado de que casi 20 millones de ecuatorianos podamos tener de manera directa o indirecta un beneficio de esta actividad. Otro elemento, el sol de oro de la Tolita,
es un emblema en oro. Entonces, las culturas, incluso indígenas, tienen una fuerte vinculación con la minería de manera ancestral, sino que hoy es muy rentable desde las ONGs extranjeras ambientalistas de una Europa que no está en condiciones de darnos lecciones de ambientalismo, puesto que conserva tan solo el 3% de sus bosques nativos. Ellos pretenden imponer una agenda en la que le reducen a nuestros países a ser una suerte de guardabosques, mientras ellos, en base a la explotación minera, en base al desarrollo tecnológico, llegan a límites que nos alejan como país y como región de poder al menos entrar en países en vías de desarrollo. Entonces, atrás de este ecologismo cerrado, de esta antiminería radical, puritana y escandalosa, hay también una agenda en la que se pretende mermar el derecho que tiene un Estado a desarrollarse industrialmente explotando sus recursos naturales. Nosotros tenemos una constitución realmente de medio ambiente y ecológica. ¿Será que esto aspira a hacer cambios en la constitución? Es una constitución, los ecuatorianos lo recordamos muy bien, la primera en el mundo en reconocer a la naturaleza derechos. Sin embargo, dentro de la estrategia politiquera que tiene el sector antiminero extremista, porque hay una posición muy respetable de aquellos antimineros que tienen la vocación de controlar a la minería, de supervisar a la minería, que está muy bien y coincidimos, pero no coincidimos con esa antiminería cerrada. Entonces, esa pretensión de hacer el show de remediar una constitución es solamente agitar el electorado para ganar notoriedad y tener representatividad en los espacios de elecciones que se avecinan. Ok, gracias. Richard. Franklin, yo quería hacer una consulta porque ya estamos a punto de cerrar. Lamentablemente se nos hizo corto el tiempo por la pérdida que tuvimos y ya está el otro invitado en el plato de comunicación. Pero inclusive ya lo vamos a coordinar para ver si tenemos un programa especial sobre esto de la minería ilegal, invitando a otras personas conocedoras de este tema. Pero yo agradecería muchísimo. Claro que sí, Frank, y lo vamos a coordinar. Ojalá que tu asistente se comunique con nosotros para poder, o con la persona con la que se pactó la entrevista, porque no lo hicieron directamente conmigo, sino con asistencia. Pero sí es bueno manejar. Franklin, yo decía, todo el mundo habla de la minería ilegal, y la Asamblea está hablando de la minería ilegal. Y es verdad que lo que decía Lucho, la Constitución nos ampara, es la única constitución, la primera en el mundo, que tiene la naturaleza, que cuida la naturaleza, que cuida de nosotros, que cuida, es una constitución proteccionista. Pero se violan las leyes, y se violan porque como que dentro de la constitución falta una ley adicional que regule esta situación. Y la hay, no está regulando, porque, o sea, si no hubiera minería ilegal, pues. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sugieres tú para finalizar? Sí. A la Asamblea Nacional que tiene que comenzar a trabajar, o a reformar, o no sé. Nosotros tenemos 7 años de investigación y estudio de la minería ilegal. En ese punto nos corresponde por el trabajo, solo por el trabajo realizado, no por una condición de egolatría, ser los pioneros y la entidad con el mayor archivo y el mayor conocimiento de la minería ilegal en el Ecuador. En ese sentido, sí es necesaria una reforma legal en el COIP que amplíe las responsabilidades, es decir, las sanciones, es decir, el hecho doloso de lo que actualmente se conceptúa como delito en el COIP. Y nuestra propuesta es que algunos asambleístas al menos nos dicen que sí, nunca se refleja en una verdadera invitación, en un verdadero proceso de construcción de una reforma de ley. Si no lo hacen, tendremos que entrar a la política para hacerlo. Es un derecho, es un compromiso. Entonces, ampliar la responsabilidad de quien comete la minería ilegal, ¿en qué sentido señalamos? Y este es el aporte conceptual nuestro
de que debe afectarse a las causas y no solo a los efectos. Por lo tanto, debería haber una reforma de ley que diga, se sancionará también a los funcionarios que permitan, construyan o se vinculen a la minería ilegal. ¿Por qué esto? Porque hay muchos funcionarios en las entidades de control minero, sobre todo en las coordinaciones zonales, que lucran y viven y ganan de construir laberintos jurídicos, superposición de derechos entre varios mineros, para dentro de ese mare magnum sea la minería ilegal la única beneficiaria. Eso ha acontecido en Muyuyacu, en Ponce Enríquez, y entonces queda demostrado que es la corrupción de burócratas de larga data, enquistados en las entidades de control minero, la verdadera causa de la minería ilegal. Esa es una conclusión fuerte que nosotros hemos llegado y que la podemos defender con argumentos y con evidencias. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.